Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, buenos días. Vamos a ver, yo, dado el tiempo que ha transcurrido entre el ejercicio de la función pública por usted y el objeto de la investigación, quisiera comenzar por lo siguiente. Como usted ha dicho, casi a los finales de cada una de esas décadas se produjeron importantes cambios normativos. En realidad, estaban todos relacionados con las circunstancias estructurales del paro existente y, sobre todo, con la posibilidad de establecer políticas públicas vinculadas naturalmente a la existencia de fondos. ¿Usted puede explicarnos por qué se optó? Y esto se lo pregunto porque una de las declaraciones más interesantes de las que hemos escuchado en esta comisión fue la del exsecretario general de Empleo, que no criticó, pero sí se planteó el problema de que a lo mejor hubiera sido mucho mejor, dado que se perseguía un resultado efectivo con dinero público, optar por el sistema de contratos públicos en vez de por el sistema de subvenciones. Entonces, ¿por qué se optó por un sistema que, buscando un resultado, no garantizaba ese resultado desde el punto de vista de la inversión de los fondos públicos frente al sistema de contratación pública, que sí hubiera permitido una revisión constante de los objetivos y, sobre todo, una evaluación de manera directa en cada uno de los periodos que la Administración, en la ejecución del correspondiente programa, buscaba? ¿Quién decidió optar por este régimen que, digamos, supone un poco privatizar? Bueno, sí, a veces el empleo de dinero público puede ahorrarnos, privatizando la prestación de servicio, puede ahorrarnos dinero público, pero ¿por qué por el régimen de subvención cuando lo que se buscaba era un objetivo concreto en vez de por el régimen de contratos públicos? Bueno, al comienzo de la legislatura ya éramos conscientes que más pronto que tarde se iban a producir las transferencias de las políticas activas de empleo y, por tanto, teníamos que poner en marcha el Servicio Andaluz de Empleo. De hecho, ya existía un embrión no normativo, porque no podía serlo, pero sí al menos desde el punto de vista de diseño. Nos encontramos también con otro escenario que también conocíamos que se podía producir, que era el traspaso no solamente de las competencias, sino también de los propios fondos de lo que era la formación profesional ocupacional. Usted conoce que en el ámbito de Andalucía la reglada estaba perfectamente clara y diáfana en el ámbito de la Consejería de Educación, y la formación profesional ocupacional, digamos, que tenía escenarios muy distintos que provenían uno de la Administración General del Estado y otros que nosotros habíamos iniciado ya incluso en la legislatura del 96 al 2000. Cuando se producen justamente las transferencias, por llamarle de alguna manera, de esas competencias y de esos fondos de la formación profesional ocupacional, pues la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional, que es quien tiene la competencia al respecto, reunida con sus técnicos, entenderían que la fórmula más adecuada para poder llevar a cabo el objetivo principal, que era dotar al sistema productivo de una formación competente para los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, este fuera el mecanismo. Entonces, me lo hacen llegar a mí como consejero y yo firmo que estoy de acuerdo al respecto. Entonces, me está usted diciendo que el hecho de optar por una u otra solución desde el punto de vista de las políticas públicas, de régimen de subvenciones o régimen de contratos públicos, fue una decisión técnica, que no fue una decisión política. Bueno, me van a disculpar que tenga que volver a reiterar, en fin, cómo funciona el Gobierno y cómo funciona la Administración, más que el Gobierno, la Administración. Es decir, cuando hay una necesidad y hay que cubrir una serie de objetivos, se plantea un debate en el seno del órgano directivo competente. Y en la mayoría de los casos, hay más base técnica que base política. La parte política es el marco principal donde se dice queremos llegar hasta allí y queremos acudir a resolver este problema. Pero hay una parte técnica que la hacen justamente los funcionarios. Yo me imagino que el director general, no lo recuerdo ahora mismo, pero me imagino que el director general se reuniría con su equipo técnico para decidir de qué manera organizamos esto. Y una vez que lo plantean y lo presentan, a mí no hay nadie en mi estructura que me diga que eso que me están planteando no tenga una garantía jurídica administrativa.
Claro, porque si alguien me lo hubiera planteado, pues como lógico no hubiera llegado ni siquiera a la mesa del viceconsejero. Ya le digo, permite que le interrumpa, es que le he hecho la pregunta precisamente por eso, ¿no? Para saber el porqué de la opción frente a la explicación que nos ha dado algún compareciente, explicando eso, que, bueno, en principio, desde el punto de vista técnico, legislativo, jurídico y económico, la opción de utilizar el sistema de contratación pública, es decir, haber contratado a las empresas, efectivamente, una empresa tiene una finalidad de lucro como elemento esencial, hubiera sido más eficaz también para esa propia administración a efectos de control que el régimen de subvenciones. Entonces, por eso se lo preguntaba, el por qué se optó por uno u otro sistema, o sea, por qué por el régimen de subvenciones, que realmente era más complejo desde el punto de vista del control, y bueno, así se ha demostrado, que por el régimen de contratación pública, el encargo que de estos cursos, al final de curso yo hago un examen a los alumnos, veo si están cualificados, voy dando diplomas o certificados, y lo siguiente, según vayan dándose los resultados. Por eso le preguntaba que lo que quería era averiguar eso, por qué se optó por uno u otro sistema y si fue una decisión del Consejo de Gobierno en el sentido de, bueno, pues porque el régimen de subvenciones nos ahorraba lo que sea, o porque era más rápido. Porque en principio, ya le digo, lo que nos han dicho los técnicos efectivamente es que no entienden por qué se optó por el de subvenciones en vez de por el de contratación pública, a la vista de que esta política pública perseguía un resultado. Bien. El Consejo de Gobierno no participa en el operativo del día a día de las consejerías. Es decir, al Consejo de Gobierno van las grandes decisiones de planificación por parte de una consejería que previamente ha pasado por la comisión de viceconsejeros por si hay algún aspecto jurídico que pueda contravenir las competencias de otros órganos directivos del Gobierno. Por tanto, el Consejo de Gobierno no está al tanto de esta cuestión. Si lo vemos hoy, día 17 de mayo del 2016, en comparación con el año 2000, 2001, 2002, 2003 o 2004, que es al que yo me puedo referir, indudablemente, hay aspectos que han cambiado en todo este tiempo hacia un posicionamiento mucho más garantista. De hecho, quiero recordar, porque lo he leído en la prensa en estos últimos días, que el Gobierno va a poner en marcha los cursos de formación de nuevo. Evidentemente, el cuerpo normativo que nazca ahora, si lo comparamos con los cuerpos jurídicos que hemos tenido en años anteriores, va a haber modificaciones sustanciales. ¿Y en qué dirección? Pues la dirección que usted está diciendo, a una mayor garantía en todos los sentidos. Probablemente lo que usted dice, bueno, pues visto desde ahora, pues a lo mejor en ese momento hubiera sido más factible hacerlo de otra manera. Pero claro, han pasado 12 años desde entonces y ahora es cuando podemos ver los errores y los aciertos. Es decir, si yo veo ahora el análisis del Servicio Andaluz de Empleo, ahora mismo, en el año 2016, y lo comparo con lo que estábamos haciendo en el año 2001, 2002, 2003, 2004, probablemente hay aspectos que se habrían cambiado. Gracias. ¿Usted tuvo conocimiento ya en la puesta en marcha del sistema del atasco que originaba el hecho de que al vincular las subvenciones para los cursos con el ejercicio presupuestario y dada la escasa dotación de medios humanos que nos han reseñado una y otra vez todos los funcionarios, directores generales, usted tuvo conocimiento ya, me imagino que en 2003, tras el primer periodo de subvenciones, de la imposibilidad material que afectaba a los órganos de justificación y de control de solventar la justificación de expedientes en el plazo establecido en la misma legislación? Es decir, que ya por lo que nos han contado los funcionarios, entre el año 2003 y 2004, finales de cierre, y principios de enero de 2004, que tenían que darle el visto bueno también los interventores, que bueno, que era materialmente imposible hacer frente a la revisión de los expedientes en esos escasos 3 meses de margen que se daba antes de iniciar el nuevo periodo. ¿Se puso eso de manifiesto? Bueno, yo con todo el respeto hacia su señoría, permítame que le pida que me conceda que yo tenía para los objetivos de Andalucía al menos la misma buena voluntad que tiene usted ahora. Ni más ni menos. Es decir, estaba igual de interesado que pueda estar usted en conseguir reducir el índice de paro de Andalucía y cambiar su estructura productiva. En segundo lugar, vuelvo a insistirle que cuando tomas una transferencia tienes un diseño
de lo que tú crees que va a ocurrir. Nos ha pasado, por ejemplo, con justicia. Cuando se subieron las transferencias había unos números y esos números después no se correspondieron con la realidad. En todas las transferencias que ha hecho la Administración Central, tanto cuando la ha dirigido el Partido Socialista como el Partido Popular, hacia Andalucía, en la mayoría de los casos, siempre ha habido un déficit. Siempre ha habido un déficit. Empieza a andar la transferencia y en esa andadura se comienzan a ver los problemas que tenemos que resolver. Y durante ese periodo de tiempo, pues le he dicho antes que cogimos el INEM con 1.032 trabajadores y en un plazo de un año tuvimos que ir a 2.000 porque éramos incapaces de poder dar respuesta a todas las necesidades con la plantilla que teníamos. Yo espero que ahora, pues cuando se pongan en marcha de nuevo los cursos de formación, pues habrá que buscar no solamente mejorar los procedimientos, sino probablemente dotarse también de una mayor cantidad de recursos humanos que permitan justamente que esos cuellos de botella a los que usted hacía antes referencia, pues no se produzcan. Yo se lo preguntaba precisamente por eso. Evidentemente, a raíz de las cifras que nos han proporcionado, digamos que se establece el cuerpo de gestión correspondiente y efectivamente te puede pillar de sorpresa, digamos, te puede pillar todo el primer año de Dios mío, el volumen era más grande de lo que preveíamos. Bueno, no pasa nada. Le puede pasar, digamos, a cualquiera. Y, además, en su periodo, más o menos se mantuvo estable la plantilla. Lo que pasa es que a partir de ahí lo que hubo es una reducción. Por eso le hacía la pregunta. O sea, si el problema principal que ha dado motivo incluso a la formación de esta comisión, que era la imposibilidad de realmente llevar un control efectivo a tiempo, se originó tras la primera tanda de subvenciones. Yo le hacía la pregunta por eso, si se era consciente políticamente, porque nos han dicho también todos los comparecientes, evidentemente reclamábamos siempre todos los años más personal. Es verdad que se ha contestado también siempre que en la Administración siempre faltan funcionarios, no hay los medios económicos que hay, pero que curiosamente lo que sucedió, viéndose el problema desde el primer día, fue lo contrario. Es decir, que las dotaciones disminuían, cuando precisamente a raíz del problema que se planteaba, que insisto, es comprensible, uno diseña una política activa de empleo, resulta que acuden muchos entes a recibir las subvenciones y se encuentra uno con un problema imprevisto que es el exceso de papel y el sistema diseñado de control que lo hacía ineficaz. La pregunta iba dirigida a eso, pero precisamente en su periodo más o menos se mantuvo la plantilla estable para intentar hacer frente al volumen de trabajo encaminado, pero después vemos que a pesar, y esa era mi pregunta, si ya lo conocieron ustedes, es decir, si ya se dieron cuenta en 2004 que habían más necesidad de controladores a la vista del volumen de trabajo que se generaba por la propia concesión de subvenciones y el régimen establecido. También quisiera preguntarle, en cuanto a la actividad del consejero, si, bueno, desde el punto de vista de las previsiones de esas mismas políticas públicas, o por qué, más bien sí, por qué no se contó con un diseño de un sistema que hubiera permitido un contacto más rápido entre empresas, que al fin y al cabo son las que hacen las ofertas de empleo, y la Administración, a efectos de ver cada periodo de formación las necesidades reales, bueno, en el ecosistema del empleo, porque se nos ofrece un régimen que efectivamente va recopilando datos, pero que se publican con mucho retraso y, bueno, no hemos sacado en claro que hubiera realmente una política efectiva en cuanto a las necesidades materiales de empleo real en el mercado laboral para que la Administración efectivamente sus ofertas, digamos, de formación o los requerimientos a los sujetos privados que se iban a encargar de formación estuvieran conectadas muchísimo más directamente con el mercado real. En el diseño que se hizo entonces se contemplaba justamente ese escenario. Había una cultura, y la hay todavía, en la que las empresas no se dirigen a las estructuras del Servicio Andaluz de Empleo para solicitar efectivos para sus necesidades. Esa cultura no existe desde el punto de vista general. Es decir, una empresa, cuando necesita gente, va por otros mecanismos en líneas generales. Hay otros veces que no. Es decir, que hay oficinas de empleo ahora mismo de carácter comarcal que sí le proporcionan al mundo empresarial las necesidades que tienen respecto de sus trabajadores. De hecho, para responder a eso que usted me está planteando, nacieron las 113 unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico.
La idea era llevar justamente a las comarcas una estructura pequeña, de 5 o 6 personas, que estudiaran la estructura productiva del territorio y, una vez analizadas las necesidades de efectivos para ese sistema productivo comarcal en concreto, que eso se llevara al ámbito de la formación y que respondiera a esa necesidad en concreto de ese territorio y de esos sectores. Para eso nacieron las 113 unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico. De manera que, por una parte, nos vinculáramos a 2 ayuntamientos, que ellos ya estaban desarrollando políticas en ese sentido, nos vinculáramos a lo que eran las políticas clásicas que hasta ahora había llevado a cabo la Junta de Andalucía, y habíamos incorporado la parcela de desarrollo tecnológico, pues justamente para decir, oiga, si ya tenemos experiencia en algunos territorios donde se está comenzando a desarrollar los servicios avanzados que den calidad y excelencia a nuestras empresas, ¿por qué eso que se hace en el PTA de Málaga o en Cartuja 93 o en otros parques tecnológicos no se puede hacer también en la Sierra Sur de Sevilla o en la comarca del Condado de Huelva? Para eso nacieron justamente esas estructuras, para responder a eso a lo que usted me está haciendo referencia.